explicar, bueno, ahora le voy a explicar por qué. El nudo gordiano es un nudo que se encontraba en Asia y decía la leyenda antes de los griegos que quien desatara ese nudo era bien complejo, que las puntas estaban adentro, podía conquistar Asia. Y resulta que Alejandro Magno llegó y lo primero que hizo fue ir para allá, en Anatolia, lo que hoy es Anatolia. Y cuando vio complicado el nudo, sacó la espada y le pegó un zancazo. Lo resolvió. Entonces, yo le puse esto a nuestro problema del cáncer gástrico en Chile, el nudo gordiano. Entonces, el plan de vuelo para esta charla es una visión desde la salud pública y de la gestión. No vayan a esperar algo así como muy teórico, vamos a ver realidades de lo que estamos pasando. Vamos a tener una visión satelital de la situación del cáncer gástrico en Chile, una visión desde el visor de espera de los pacientes, una visión de los intentos realizados en el país para poder cambiar esta realidad y las propuestas. Bueno, es noticia, no sé si llamarla noticia criminal, pero todos los días sale algo como esto en la prensa. Recurrentemente vemos situaciones que nos impulsan a pensar que el problema es más grave, que está afectando a más personas de lo que nosotros concebimos. Y bueno, hablando de estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadística, vemos que los tumores ocupan así cabeza a cabeza con las enfermedades cardiovasculares los principales grupos de muerte o de causas de muerte en el país. Entonces es un problema y se va a convertir en un problema más acentuado a medida que va pasando el tiempo, porque fíjense que en 1950 el 4% de la población era mayor de 64 años, pero si nos proyectamos al 2050 el 22% será mayor de 64 años. Entonces eso es problema. Analizando nuestro país, Chile, con relación a los países de la OCDE, vemos que la inversión del gasto per cápita en salud, el promedio de la OCDE es alrededor de $4.000, y nosotros estamos en 2.000 y tantos dólares per cápita, pero el Producto Interno Bruto en salud pública, fíjense que oscila en la misma cantidad de porcentajes, o sea, se destina más o menos lo mismo que los países, alrededor del 9-8%. Entonces, y no solamente esto, lo que saca el paciente de su bolsillo para poder costear su salud, vemos que en los países de Chile, así que es el cuarto país donde el paciente tiene que sacar plata para poder, o sea, que no depende del sistema público, sino también tiene que sufragar su gasto. Bueno, aquí, según el Instituto Nacional de Estadística, según los censos, vemos que la progresión o las tasas se han mantenido casi iguales. Ahí entramos en esta polémica, ¿estamos haciendo algo para cambiar la realidad del país? Las tasas y las causas de muerte pareciera que no. Ahora, el problema está en que siempre llegamos tarde. El cuento llegamos a última hora. Estos datos cortesía del doctor Ledesma, estos del norte, vemos que ellos pueden de alguna manera acumular su incidencia o su distribución de diagnósticos de cáncer gástrico. Y fíjense que los 3, 4, las etapas de diagnóstico son las mayores, o sea, estamos llegando igual a diagnosticar los cánceres gástricos en las últimas etapas, o sea, permitiendo que el paciente, o sea, dejándole poco margen de maniobrabilidad a los pacientes y a los clínicos para poder atacar estas enfermedades. Ahora, yo tengo conflicto, tengo problemas para ir a Globoscan, porque no entiendo dónde viene la información. Es una información que está. Yo le he preguntado a Vane, le pregunté al doctor Royal, no hay como una respuesta única. Entonces me fui al ministerio y me fui a la oficina y les pregunté a la oficina de estadística, oye, yo necesito que ustedes me den datos reales de lo que nosotros manejamos. Estos datos no son inéditos, son de ellos, no están publicados, pero ellos agruparon 11 hospitales, eso lo hicimos hace meses, 11 hospitales de norte a sur de Chile y crearon estos grupos alrededor de 8.400, 8.500 pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en estos hospitales. Ellos distribuyeron por sexo, grupo, el año de diagnóstico, el comportamiento obviamente maligno y el estado vital, hasta lo cruzamos con servicios de registro civil para ver quién estaba muerto, quién estaba vivo. Estos son los hospitales que se seleccionaron del norte a sur. Sorprendentemente me llamó la atención el Hospital Regional de Valdivia con un diagnóstico de alrededor de más de 1.200 pacientes. Después viene el Sotero de Río y la media es alrededor de 530.
Esto no está publicado, son datos que me enviaron. Esto es un gráfico de distribución, pero fíjense lo interesante de estos datos es los estadios de diagnóstico. Si ustedes ven, apenas una pequeña porción de diagnóstico en estadio 1. De esos casi 8.500 pacientes reportados en esos hospitales, solo alrededor de 600 fueron diagnosticados en estadio 1. Y casi todos, por no decir la mayoría, están en estadio 3 y 4, con una sobrevida en la franja verde de los 5 años del 3%. O sea, eso significa que estos datos están peor de lo que nosotros pensamos. Y empezamos a distribuir estos datos en gráficos, vamos a ver que la sobrevida, en relación a la edad, evidentemente, mientras más edad se hace el diagnóstico, menos vida tiene el paciente, porque se supone que se diagnostica en estadios avanzados, viene la misma relación. Aquí vemos también la sobrevida del cáncer gástrico en relación a los estadios, más de lo mismo, y vemos la línea roja, estadios avanzados, o la línea verde, tiene una poca sobrevida. De este lado está la sobrevida y abajo está los días. Entonces, esa es la realidad que yo les quiero plantear. Esta es la visión desde el paciente que está esperando, que está angustiado, quiere saber qué va a hacer en su vida, porque las cifras son alarmantes. Este es un dato así de MinSal, que dice que a la fecha más o menos del 2022, teníamos más de 2 millones de personas esperando una atención de especialidad o diagnóstica, con un promedio de aproximadamente 500 días. Yo creo que es más, pero ¿cómo estamos nosotros abocando esto? Fíjense, La Torre tiene este estudio de investigación que es bien bueno, donde dice epigastralgia persistente y posible sangrado. ¿Cómo es la cobertura estratégica de endoscopía en estos pacientes que sabemos que tienen alta probabilidad de alguna lesión, de encontrar algo? Tenemos una cobertura del 14%, bien baja, y posible sangrado 7%. ¿Qué estamos haciendo cuando vemos estos datos? La realidad son los casos que vemos día a día en los hospitales. Este paciente, 57 años, lo diagnosticó el doctor Royan, porque el doctor Royan es colaborador de nosotros. Es un paciente que tuvo que ir 14 veces a un CEFAM por síntomas de epigastralgia. Yo revisé la ficha, me metí a todos los datos, y la señora, que siempre son las más clever, se dio cuenta que cruzando la calle, porque pertenecía a otra comuna, otra cosa, avanzaba la lista de espera de su hospital más rápido. Rápidamente, después de 4 años, esto no podemos ir así, cambió el domicilio estratégicamente y se metió en la lista de espera de otro hospital y accedió al plan de resolutividad. Y cuando fuimos a verlo, este era el diagnóstico. Entonces, evidentemente este señor después llegó a terminar el cuento, yo sé que suena triste, pero después llegó a la urgencia con un intento de autorización. Entonces, esa es la realidad a día, todos los días. ¿Hay propuestas? Sí, ha habido propuestas. En 2014 salió la propuesta de la CHEC, que me parece espectacular. Nosotros la vimos desde el norte de Sudamérica, con buenos ojos, y proponía este plan de seguimiento, que también era fantástico para su momento. En el mismo orden de ideas se publicaron que había que tener estos programas de tamizaje y seguimiento en estas poblaciones, categorizar el riesgo de cáncer gástrico de los pacientes, meterlos en un programa de seguimiento. La pregunta es que eso lo sabemos, y lo sabemos desde 2014. Sabemos que la progresión de Olga y Holguín avanzando va directamente a cáncer gástrico. O sea, mientras más alto sea el Holguín, o sea, mientras más atrofia y metaplasia, tendremos más tendencia a tener pacientes con cáncer gástrico. La pregunta es, ¿estamos siguiendo a estos pacientes? ¿A los que tenemos que seguir? Cortesía de Gonzalo, este tiene que ver con un estudio que se hizo bien grande de seguimiento de estos pacientes. Fíjense que ellos tienen ahí 8.000 pacientes, y ellos vieron que el seguimiento del Olga 3 y 4 apenas alcanzaba un 21% en el mejor escenario posible, que es la católica. Entonces, ¿qué pasó con el 80% de estos pacientes? Tal vez tener los datos estos que pusimos al principio. Entonces, es la misma probabilidad de hacerse
una endoscopía por GES activo. Nosotros en el Hospital Padre Hurtado, bueno, empezamos a trabajar con la lista de espera, tenemos 15.000 pacientes, afortunadamente hoy tenemos, esto no está actualizado, pero tenemos como 400 pacientes, y empezamos a ver que, claro, hicimos 15.000, bajamos 15.000 pacientes, pero con casi 6.000, 7.000 procedimientos. Y empezamos a hacer un estudio para poder darle una respuesta, porque las interconsultas son un problema. Las interconsultas legalmente no las puedes bajar simplemente, tienes que darle una prestación de por medio. Hicimos la telemedicina para darle esa prestación con un trabajo de un magíster, y vimos que ya en la entrevista casi el 40% no tenían indicación. O sea, había que sacarlo. Estos pacientes en lista de espera no tienen que hacerse una endoscopia. Y empezamos a sacar pacientes y alcanzamos casi un 50 o más de pacientes que no tenían una indicación clara, que estaban ahí abultando, que ya se habían hecho 1, 2, 3 endoscopías y que lo que estaban era ocupando espacio. Entonces surge la pregunta, ¿qué tan mal estamos en el diagnóstico de cáncer gástrico en Chile? Señores, estamos re mal. Y pensamos que estábamos mal, estamos peor. ¿El problema será el número de endoscopías o es a quién las hacemos? Llama la atención que la incidencia sea más en hombres, pero no será porque los hombres no pueden salir de su trabajo, no pueden pedir permiso, o porque les cuesta, o porque el sistema está diseñado de lunes a viernes y no hay manera de poder descongestionar eso. ¿Se necesita definir mejor las indicaciones de endoscopía? Obvio. ¿Es relevante este punto en relación a la detección de cáncer gástrico? Sí. Si llenamos la lista de espera de gente que no tiene indicación, no vamos a poder seguir a los que tienen indicación, y nosotros estamos concentrados en pesquisa. ¿Pero de quién? ¿Del que más consulta o del que la necesita? Entonces, me atreví a hacer un poco más allá, y entonces digo, vamos a presentar, cuando me invitaron, hice una encuesta, entrevista a 308 pacientes que fueron a resolutividad de un centro que no voy a nombrar, con 3 comunas diferentes en 2 meses. Una encuesta muy sencilla, como le dicen, encuesta a boca de urna. O sea, como, ¿por qué va a votar usted? Bueno, algo así. Porque la otra necesitaba comité de ética y no íbamos a llegar, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué edad tiene? ¿Cuántas endoscopías se realizaron en su vida? ¿Y por qué se le indicaron? Entonces tabulamos esos datos y resulta que en un proceso de resolutividad para poder bajar lista de espera, vemos que el 77% de los pacientes tenía la edad correspondiente, lo agrupé así, 35 75, pensando en la pesquisa, y los menores de 35 y los mayores de 75 ya eran al 24-25%, los que están como fuera de rango. Y cuando les preguntamos cuántas endoscopías se ha hecho en su vida, es sorprendente. El 73% tenían ya una endoscopía. Pero si empezamos a analizar los datos, vamos a ver que más de una endoscopía, empezamos a ver pacientes, 73 tenían más de 2 endoscopías, 36 tenían más de 3 endoscopías, y había una señora que tenía 10 endoscopías. Esa me lo vivió con el tubo metido. Entonces, esa es la realidad. Y cada vez que hacemos operativos, cada vez que hacemos resolutividad, cada vez que vamos a la comunidad, cada vez que vienen pacientes en lista de espera, pacientes con endoscopías repetidas que no tienen indicación. Porque es que más consultas. Y ahí viene un término terrible para la lista de espera, que es la dispexia. Funcional todo. Y agrupamos los síntomas en lo que eran por dispexia y lo que no era por dispexia, y fíjense, el 59% de los síntomas eran dispexia. Seguimos sabiendo lo mismo, seguimos sabiendo que hay que seguir, conociendo que hay que seguir a estos pacientes que tienen bastante riesgo. Aquí Corsi presentó esto, que está muy bueno, lo mismo que se ha dicho, cambian las fechas, que vamos a seguir esto un poquito más, esto un poquito menos, pero es que si no lo estamos siguiendo. Entonces, esto no es spoiler de lo que viene del H, pero sí, hay que recomendar que hay que calcular riesgo de cada paciente. Cada vez que se hace una endoscopía, el valor agregado debe ser calcular el riesgo individual y permanente de cáncer gástrico. Y yo creo que hay que ser un sistema único, centralizado, focalizado, cerrado, de derivación, con todas estas normas. Entonces, el dogma central del éxito y del combate del cáncer gástrico en Chile no puede ser más que la primera endoscopía tiene que ser la mejor posible, mejor endoscopista, mejor equipo, mejor preparación, mejor revisión posible, mejor informe, mejor todo.
La primera endoscopía tiene que ser obligatoriamente con un valor agregado, que es calcular el riesgo individual de cáncer gástrico, y el que no necesite endoscopía por esa misma condición, chao, bloqueado así. Y ese bloqueo, para que me vuelvan a pedir una endoscopía, tienen que justificar. Crear un sistema de seguimiento de estos pacientes, obvio, no hay. Los hospitales no tienen sistema de seguimiento. Cuando yo le presento a mi director un sistema de seguimiento, me dice, pero estás loco, ¿no? Si tenemos una lista de tanto, ¿cómo vas a hacer un programa de seguimiento? Pero es que tenemos un problema, sí, hay que seguirlo, pero liberar espacio endoscópico vital. Yo creo que con la capacidad instalada que hay en Chile endoscópica podemos hacer frente al problema de cáncer gástrico, pero disparando inteligentemente. Esto no puede ser como Rambo con 2 metralladoras disparando en la selva y los gallos escondidos subterráneamente. Tenemos que disparar con francotiradores y sabiendo a quién, porque estos grupos de riesgo son los que en verdad desarrollan cáncer gástrico. Un sistema cerrado, único, centralizado para derivación y seguimiento endoscópico es mi propuesta. Cerrar gobernanza, que los centros endoscópicos tengan gobernanza, que tengan control. Usted me va a pedir una endoscopía con esto, que se incluyan los convenios municipales que salen por fuera, que se hagan cambiar la interconsulta por una orden de examen y que podamos bajarla del sistema. No, esta orden no sirve. Nosotros en el Padre Hurtado bajamos las órdenes, lo cambiamos de interconsulta a orden, y si esa orden no cumple, no, es que esta tiene 19 años, que peleó con el nombre, que le sube el ácido, ya, no. Y va con un correo electrónico al que la generó diciendo el rechazo, ¿y por qué? Y justifícamelo. Hay que ser docente, hay que enseñar a los contralores, hay que enseñar a todo el mundo, hay que ser constante, porque hay mucho recambio, pero hay que hacerlo. Hay que tener un programa de seguimiento endoscópico, pero con inteligencia artificial. Ya hay otros países que están avanzados en el tema, hay una propuesta argentina, hay mucho que hacer, pero con inteligencia artificial. Tenemos que tener médicos categorizadores, tenemos que tener altas endoscópicas dentro del sistema en los que el paciente ya se le hizo una endoscopía que no tienen una indicación clara, y tenemos que tener programas de seguimiento endoscópico de estas poblaciones de alto riesgo, ese riesgo individual que no va a cambiar, que es permanente. Ese paciente hay que seguirlo, desde ahí salen los cánceres, ese es el primer grupo, no más. Yo le pedí a la inteligencia artificial que me explicara, pero necesito audio para esto. Supongamos que la búsqueda de cáncer gástrico en una lista. Yo hablé con la inteligencia artificial, le presenté mi ponencia y le pedí cómo le puedo transmitir el podio mi requerimiento. Y la inteligencia artificial me dijo que les iba a enviar un mensaje. La inteligencia artificial quiere ayudar al doctor Serrano en su presentación y está imaginando el problema. Supongamos que la búsqueda de cáncer gástrico de una lista de espera es como estar en un estacionamiento gigante donde estás perdido en un mar de autos queriendo encontrar nuestro vehículo. Un sedán azul que viene a ser aquellos pacientes con cáncer gástrico y lesiones premalignas. Les ha pasado esa angustia en la búsqueda y no encontrar nada. Pues bien, estamos en Chile, navegando en un estacionamiento subterráneo enorme, con listas de espera interminables y recursos finitos. Ha mirado su reloj muchas veces y su paciencia se le está acabando. ¿Dónde están?, murmura, asustado, mientras zigzaguea entre múltiples filas de autos y cientos de endoscopias por dispepsia y por hinchazón. Entonces, cierra los ojos y respira muy profundo. Imagine crear un modelo de gestión en su cabeza, donde puede ir eliminando de la búsqueda a aquellos
Un consejo de la inteligencia artificial a todos los endoscopistas de esta charla. Muchas gracias.